Vamos a retomar las jornadas con Ángela Jurado. Ángela Jurado, que es licenciada en Historia y máster de profesorado, ha colaborado en numerosas ocasiones con el INTEF, con las Acacias, ¿no? Y con el propio Ministerio de Educación en labores de formación del profesorado online. Ha sido diseñadora, creadora y dinamizadora de cursos para el propio profesorado. Y desde hace relativamente poco tiempo pues forma parte del equipo humano de la consultora educativa AONIA, que está radicada en Sevilla y que realiza su trabajo por todas las partes de España. Ella va a hablar sobre Visual Thinking, una herramienta que muchos conocéis y muchos y muchas conocéis y muchas ya utilizáis y nos lo habéis demostrado en las anteriores jornadas y lo estáis demostrando hoy mismo. Una herramienta divertida al mismo tiempo que muy útil para algo que ella misma os va a explicar de una forma mucho más concreta y más profunda de lo que yo puedo decir. Así que os dejo con Ángela Jurado y disfrutad y dibujad. Hola, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vale. Buenas tardes, estamos en la sobremesa, la mejor hora para empezar a aprender. Y pues nada, he pensado esta ponencia, esta charla, este ratillo con vosotros como un antagónico a las típicas películas que te ponen en la tele los sábados y los domingos justo después de comer, que son perfectas para echarse la siesta. Pues esto pienso que sea todo lo contrario, porque yo sé que ahora mismo funciona más vuestro estómago que vuestro cerebro. Así que precisamente he pensado, pues quizá si se plantea de una manera más práctica en la que podamos utilizar los bolis, los rotuladores, pues se pase más amena este ratillo que vamos a compartir, ¿vale? Entonces, por eso he titulado la ponencia como Rotus al poder. Y es precisamente por eso, porque los rotus, o los bolis en este caso, si alguno no tiene un rotulador, se van a apoderar de este rato. ¿Vale? Entonces, en la bolsa de tela que os han dado al comenzar, habéis visto que se incluye una hoja, ¿no? A ver esas hojas arriba, que yo las vea. Perfecto, perfecto. Vale, ¿y habéis traído rotuladores? Decidme que sí, por favor. ¿No? ¿Sí? ¿Pero bolis tiene todo el mundo? Perfecto, perfecto. Muy bien. Vale, pues yo os invito a que precisamente utilicéis este folio que tiene doble cara para que todo lo que os voy a contar ahora, el rollo que voy a contar ahora, que intentaré hacerlo lo más ameno posible, lo podáis plasmar en el papel utilizando el Visual Thinking. Y alguno dirá, vale, pero yo no tengo ni idea, si precisamente vengo a esto para que nos lo expliques, veamos ejemplos y demás. No importa, como tiene doble cara, luego le damos la vuelta y podemos seguir dibujando. Yo lo que pretendo con esto es que todo lo que vayáis viendo en estas ponencias las plasméis en el papel. Y es precisamente esto que os pido lo que significa el pensamiento visual, el Visual Thinking. ¿Qué significa? Significa llevar las ideas, los pensamientos, trasladarlos al papel, darles vida en el papel. Pero no consiste en llevar todas las ideas y plasmarlas en un dibujo, porque eso puede quedar muy tocho, como muy farragoso. No, consiste en llevar los conceptos, las esencias de lo que tú estás, en este caso, escuchando, al papel, de manera sintetizada. Para que lo entendáis mejor, os pongo un ejemplo. Mi biografía, por ejemplo. Os presento aquí todo textual, pues lo que ha comentado antes Juanma. Me formé en la licenciatura de Historia, luego me saqué el máster, luego me he dedicado a la formación del profesorado. Estoy en AONIA actualmente formando profes en competencia digital docente, que seguro que lo conocéis todos, y también en otro tipo de cursos. Me interesa la arqueología, me interesa los viajes. ¿Y cómo llegué al Visual Thinking? Pues precisamente porque, como soy profe de sociales,
Si por aquí hay algún profe de sociales, sabrá que el prejuicio que tiene historia en los institutos y en los coles. Y es que piensan que es como muy teórico, muy pesado. Y entonces, en ese caso, yo pensé, ¿cómo puedo llevarme todo ese contenido que doy en las unidades didácticas de historia de una manera más amena, más accesible, más llamativa para los alumnos? Que en vez de estudiar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con todo libro, con todo texto, lo estudien de una manera más sintetizada y se queden con la idea global, un contexto más global. Pues ahí es como llegué al Visual Thinking. Yo os presento esto así, y es igual de válido para enseñar en clase, pero también me diréis, bueno, Ángela, es que has cogido también el más textual, el que menos llama la atención. Y yo os diré, pues sí, tenéis razón, hay otras maneras en las que se puede presentar este mismo contenido de otra apariencia. Por ejemplo, en bloques, categorizamos el contenido y le damos otra estructura. Lleva el mismo contenido, pero diferente continente. Es lo mismo. Pero ahora yo pienso, imaginad a esos alumnos que tenéis a primera hora, antes del recreo, después del recreo, bueno, prácticamente en cualquier hora, que están más pensando en lo que tienen que hacer esta tarde o lo que van a hacer con los amigos que lo que tú estás dando en clase. En ese caso, yo digo, ¿y si le presento lo mismo que os estoy contando de esta manera? Si os dais cuenta, el contenido es exactamente lo mismo, pero el continente cambia. Aquí me presento yo y con los conectores, que son las flechas, voy indicando conceptos clave, las partes clave de mi biografía. Si os dais cuenta, pongo exactamente lo mismo. En esto consiste el pensamiento visual, plasmar esos pensamientos, esas ideas al papel. Vale, y alguno me dirá, bueno, esto es muy bonito, pero yo de dibujar nada. A mí, del 6 y el 4, la cara de mi retrato, naranjas de la China. Vale, pues esto es un prejuicio que tiene el pensamiento visual y es lo de que no sé dibujar. Y aquí es cuando yo voy a recurrir a lo que decía antes Jesús de la plasticidad del cerebro. Y es que sabemos todos dibujar. De pequeños, la gran mayoría, por no decir todos, dibujábamos. Pero sin embargo, cuando ya empezamos a crecer, nosotros mismos nos matamos la creatividad. Porque, por ejemplo, si tú dibujabas un árbol y lo pintabas en vez de verde, lila, tú ya decías, ¿y por qué lo pintas lila si el árbol es verde? Ahí ya estamos matando ideas, es una manera de expresar mis pensamientos en un papel. Entonces, no me vale, esa excusa no me vale, porque todo el mundo sabe hacer trazos geométricos, todo el mundo sabe hacer un círculo, un cuadrado, ¿sabéis, no? Sí, ¿no? Entonces, es muy sencillo hacer ideas, plasmar ideas de manera esquemática y que se transmitan de manera eficiente. Y es por eso que el Visual Thinking es muy práctico para comunicar. Precisamente por esos trazos geométricos se pueden dar ideas a otros y comunicar de una manera visual, utilizando ese lenguaje más visual. Y también es un lenguaje universal. Por ejemplo, cuando las señales de tráfico utilizamos solo dibujos, porque imaginaos que vais en el coche, vais a llegar a una rotonda y en vez de poner el ceda al paso, os pone un cartelazo con un montón de texto que te dice, mire usted, pare, luego mire hacia la izquierda, asegúrese de que no venga ningún coche, en el momento en el que no venga ningún coche, cuélese y avance en su camino. Si pone eso, cuando yo ya lo he terminado de leer, me he estampado en la rotonda. Así que evidentemente con las señales de tráfico, que son imágenes, la retención es más directa y entendemos perfectamente lo que es el contenido. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los libros de instrucciones cuando vas a montar un mueble. Y más sobre todo si es de IKEA, que te dice el tornillo Balmen no sé qué, ese que siempre viene en 20 en la bolsa, tú montas el mueble, te han sobrado 3, no sabes por qué, pero el mueble no se cae. Ese que te dicen, bueno, pues ese tornillo va con la estantería Guntal. Pues si te lo ponen así escrito, evidentemente tardas más y en la práctica, al hacerlo de manera más visual, es más sencillo comprenderlo. Y, por supuesto, no hemos inventado la rueda con el dibujo. Y aquí es cuando sale mi vena de profe de sociales. Por ejemplo, ahí tenéis la cueva de Chauvet.
que eso está en Francia. Es el arte parietal, el arte de prehistórico, que lo conocéis todos. Utilizaban las paredes de las cuevas precisamente para enseñar a los demás, y también servían porque lo veían como algo mágico. Ellos pensaban que si lo dibujaban en las paredes, pues en este caso dibujaban una escena de caza, es porque al día siguiente, si iban de caza, les iba a traer suerte, iban a cazar más. Entonces, utilizaban de una manera práctica las paredes para plasmar los dibujos y enseñar a los demás. O, por ejemplo, aquí que hay tantos maestros y maestras, los libros de los niños pequeños, cuanto más pequeños, mejor, tienen casi todo imágenes en vez de texto. ¿Por qué? Porque es más fácil explicar conceptos más abstractos, más globales a los niños con imágenes que con un texto, porque la comprensión lectora no la tienen tan desarrollada como la visual. O, por ejemplo, alguna vez os habrá pasado que viajáis. Por ejemplo, imaginaos que viajo a Japón, en este caso yo no sé japonés, no tengo esa suerte, y quiero ir a una tienda y comprar algo, y el dependiente no sabe inglés. Una de dos, o utilizo la mímica, que la utilizamos todos cuando a lo mejor no podemos comunicarnos adecuadamente con alguien extranjero, o bien lo dibujo. Entonces, nos sirve de manera muy práctica para comunicarnos con otras personas. Y ante esto, lo importante del visual thinking no es que quede bonito, no somos aquí descendientes de Leonardo da Vinci, creo yo. Si hay alguno que levante la mano, pero si eres licenciado en Bellas Artes o se te da muy bien el dibujo, fantástico, pero lo importante del visual thinking no es el valor estético, no debe primar la belleza sobre el valor pedagógico. Lo importante es que el concepto, el contenido que tú quieres transmitir, se transmita adecuadamente en el dibujo. Por ejemplo, cuando estáis en clase y utilizáis la pizarra, estáis escribiendo y no os paráis a pensar que la palabra que estéis escribiendo sea absolutamente perfecta, las letras tengan un espacio magnífico, estén bien encuadradas. No, simplemente lo que queréis es que sea legible, que sea comprensible por vuestros alumnos. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Debe primar el valor pedagógico y didáctico sobre el valor estético. Y entonces, ese valor pedagógico, ese valor estético, ¿cómo se unen? En el Visual Thinking hay un montón de plantillas, por si te quieres iniciar, un montón de inspiración en la red que se comparte en Visual Thinking de otros profesores, pero si veis, esto es un ejemplo, pero hay 1001 combinaciones, con sencillos trazos en forma de U, en forma de horizontal, se combinan y van creando expresiones. Si además a esas expresiones faciales les agregamos complementos, como por ejemplo una lengua, pues ya le damos una apariencia de diversión o incluso de asco. Si agregamos unas rayas horizontales arriba y en la zona de las mejillas, ya le estamos dando como si fuese un abuelete, le damos madurez. Le ponemos arriba un tachón, está enfadado, está mosqueado. O a la boca la hacemos como una O, es que tiene sorpresa. La boca como una especie de hueso, una risa nerviosa. Y, por ejemplo, si ya le ponemos una gota, es que está triste. Imaginaos que también le ponemos una nube encima, por ejemplo, lloviendo, pues está aún más triste, enfatizamos la tristeza, está como con depresión. Si veis, es muy sencillo, ya simplemente con algunos trazos sencillos e incorporando algunos complementos, entendéis perfectamente el mensaje. Y lo mismo ocurre con el cuerpo. Al cuerpo, tú dibujas una cara sencilla, son trazos geométricos, en este caso de estrella, se le añaden 2 rayas y parece que está saltando. Pero hay otros más fáciles. La cara, le pones el cuerpo, todo es un rectángulo, lo llenas de color para llamar la atención y que se enfatice dentro del dibujo que estás creando, y además le incorporas gris, que es para darle profundidad. Y si os dais cuenta, es un trazo muy sencillo. Como veis, es muy fácil de aplicar, es muy fácil de hacer. ¿Y cómo lo podemos llevar al aula? Pues hay múltiples ideas, seguro que vosotros tenéis un montón más, en las que se puede utilizar, por ejemplo, en el resumen del principio y del final de una unidad didáctica. Por ejemplo, tú presentas la unidad didáctica con
un dibujo en pensamiento visual semivacío, el alumno tiene que estudiar durante toda la unidad didáctica y al final lo tiene que completar. Eso sirve también como un proceso en el que va reflejando el alumno todo lo que va aprendiendo. O también se puede utilizar como un trabajo grupal, que en vez de hacerlo de manera individual, lo haga con otros compañeros. Entonces eso ayuda, por ejemplo, muchísimo a lo que son las lluvias de ideas. También como evaluación o una rutina de pensamiento, como veíamos antes, que son tan prácticas para la autorreflexión del aprendizaje propio. Hay muchísimas posibilidades del pensamiento visual y seguro que vosotros, según lo vais viendo, pensáis, mira, pues esto me puede ir bien para dar este tipo de actividad, esta dinámica en clase, etc. Y si os atrevéis a probarlo en el aula y no sabéis por dónde empezar, en la red hay un montón de ejemplos de otros profes que comparten todo lo que hacen en clase. Por ejemplo, este que es un blog de Pedro Cifuentes, que en este caso es un profe también de sociales, de secundaria, y comparte, se dedica, en este caso él dibuja bastante bien porque dibuja hasta cómics y demás, y tiene un blog donde ahí comparte todo lo que hace con Visual Thinking en su clase. Aquí, por ejemplo, una clase de L. Otro, primero de la ESO. Os he puesto aquí una recopilación, pero hay cientos y cientos. Hay también grupos de Facebook donde comparten. En Twitter ponéis el hashtag pensamiento visual, Visual Thinking, y ahí veis un montón de experiencias de aula que pueden servir como inspiración para lanzaros a probar. En este caso, por ejemplo, Pictoline. ¿Os suena Pictoline? ¿No? Pues os lo recomiendo. Pictoline en Twitter. En este caso son profesionales, pero sirve muy bien para precisamente lo que os comento, esa inspiración. Hacen precisamente infografías, así utilizando el pensamiento visual, y pueden dar lugar a muchas ideas. También en Pinterest, cientos y cientos de tableros. En Padlet, comparten en Padlet un montón de experiencias con Visual Thinking. En los repositorios de las comunidades autónomas de los recursos también hay comunidades, hay experiencias compartidas. Y ahora sí, en este caso quiero nombrar dos proyectos que me parecen realmente interesantes. En este caso es el proyecto de Dibújamelas, no sé si alguno lo conocía ya. Tiene un blog y una página web en el que precisamente está abierto a que los profesores puedan enviar sus experiencias con Visual Thinking. Si los buscáis en Internet es fácil encontrarles, Dibújamelas. Y otro proyecto es ya personal, el mío, que es Dibustoria, que es un recopilatorio, es una página web donde pongo biografías visuales de mujeres. Entonces, periódicamente publico biografías de mujeres destacadas, no importa la rama que sea, no importa la procedencia que sea, y están compartidas en la dirección que tenéis ahí y son libres para usarlas. Podéis descargar, utilizar libremente en el aula. Eso sí, esta parte justo que aparece del formulario me interesa especialmente porque si alguno se anima a utilizarlo, sí que me encantaría que me dieseis retroalimentación, me comentaseis qué tal ha funcionado, si me dije, oye Ángela, pues esto yo lo cambiaría, esto no me gusta. Estoy abierta a sugerencias de todo tipo y además yo las agradezco muchísimo porque así el proyecto puede mejorar y puede contar con vosotros, que es realmente lo que me interesa, porque está pensado precisamente para llevar al aula y utilizar con los alumnos. Y os pongo ahí unos ejemplos de utilidades de este material, ya sea analógico o en digital. Pues un quién es quién utilizando un Kahoot, o se puede poner puntos interactivos en algunas partes de la biografía. Entonces, al pinchar sobre esos puntos interactivos, te lleva, por ejemplo, a un contenido extra para ampliar el conocimiento de alguna parte de la biografía. O, por ejemplo, te lleva a una fotografía de esa persona. Pero vamos, lo que os comento, que está libre totalmente y yo os animo precisamente a que lo utilicéis, que lo llevéis al aula, lo imprimáis, lo que veáis. Vale, y entonces, como os comentaba al principio, yo he pensado que fuese esto una parte práctica.
Espero que estéis bien dibujando y sí que me gustaría que cuando terminaseis de realizar vuestros dibujos los compartieseis a través del hashtag de las jornadas, para así poder ver entre todos las ideas que habéis sacado de la ponencia y compartirlas. Y como mejor se aprende es haciendo, lo que voy a hacer es toda esta charla que yo he dado, cómo la podría dar a alguien que no ha podido asistir en pensamiento visual. Así que por eso me ha montado el chiringuito este. Entonces quiero que me acompañéis en el dibujo que voy a realizar y a la vez, si a vosotros os sirve, precisamente para seguir completando vuestro dibujo, ¿vale? Entonces, vale. Vale. ¿Todos tenéis el boli, el rotulador en la mano? A ver, que los vea. Perfecto. Pues ahora todo el mundo, cabeza abajo, dibujando, ¿vale? ¿Me veis bien, no? ¿Vale? Pues empezamos. A ver, os voy a ir explicando el proceso que voy a ir llevando del dibujo y a la vez me vais a ir viendo haciéndolo, ¿vale? Entonces, es muy importante explicar que en el Visual Thinking el orden espacial lo prima sobre todo, porque tienes que dar un contenido bien estructurado para que el alumno lo pueda entender y no se pierda en el dibujo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, en el centro, remarcar la parte esencial del dibujo. En este caso, a ver que no le dé con la cabeza a la cámara. Yo lo que voy a hacer, en este caso, es lo que estamos viendo aquí del Visual Thinking, es que sobre todo lo que nos interesa son los alumnos. Entonces tiene que tener un aprendizaje significativo. Por tanto, el foco de interés del que parto son los alumnos. Y voy a dibujar a un par de ellos. Entonces tengo dibujado uno. Y ahora dibujo el otro. Como estoy aquí concentrada, si veis que se va la imagen o cualquier cosa, que alguien chille histéricamente y así me doy por aludida. ¿Vale? Entonces, dibujo a una alumna y a un alumno. Y como veis, los tengo puestos en la parte principal. Vale. ¿Lo veis? Se ve bien, ¿no? Alguno me va copiando por ahí, Leo. Espera, espera. ¿Eh? Entonces, a ver, me comenta, creo que me ha dicho que si me pueden ir copiando por ahí. A ver, si me queréis copiar, yo encantadísima, pero está abierto a que dibujéis lo que queráis, realmente. Lo que os venga a la mente, yo lo que quiero es que lo plasméis en el papel. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a remarcar el concepto clave que quiero de mi Visual Thinking. Entonces, tengo a los alumnos dibujados. Madre mía, qué postura cojo. ¿Vale? Los tengo. Y entonces ahora remarco el concepto, que es el aprendizaje. En este caso,
las palabras clave que queremos remarcar sobre el resto, es recomendable que se pongan en otro color, porque así llaman la atención de la persona que está viendo el dibujo. ¿Vale? Así. Oigo por ahí un cutre. Alguien. No, o sea, no os cortéis en dibujar. Esto tiene que ser todo lo que os venga a la mente, llevarlo al papel. Vale, entonces, tengo el aprendizaje. ¿Cómo construimos el aprendizaje? El aprendizaje yo creo que se construye de 3 maneras. Entonces, pongo tres opciones aquí en las que voy a remarcar lo que es cómo creo que podemos gestionar el aprendizaje de nuestros alumnos. Espero que si estéis dibujando y que compartáis vuestros dibujos. Vale, entonces tengo las tres opciones y cómo considero que se construye el aprendizaje. Tengo aquí una ristra de rotuladores y los vamos a utilizar. Entonces, identifico 3 partes. Como vais a ir viendo, utilizo algunos dibujos que tengan que ver con el concepto que voy a comentar. En este caso, el aprendizaje creo que se construye. Entonces, estoy dibujando bloques de construcción, los típicos de Lego, por ejemplo. Y entonces indico con otra letra, con otro color, la palabra. ¿Por qué el aprendizaje se construye? Porque se basa en vivir experiencias. En base a la experiencia y a la reflexión que los propios alumnos realizan en sus vidas, eso tiene que ver con el aprendizaje que luego tiene lugar en el aula. ¿Vale? Y luego, además de construirse de esa manera, también se conecta. ¿Y cómo lo conecto? Pues en este caso, con piezas de puzzle. Y aquí indicamos otra vez con la letra en rojo el concepto clave que queremos remarcar. Y en último lugar, el aprendizaje creo que se comparte. Es decir, el intercambio de ideas, de experiencias, de pensamientos enriquece muchísimo el aprendizaje de los alumnos. ¿Vale? Ahora ya tenemos la parte central con el aprendizaje que hemos dicho, que se construye, se conecta y se comparte. Para darle más profundidad, le podemos dar lo que os comentaba antes. Podemos poner en gris y parece que el dibujo toma otra idea. Y luego también, por ejemplo, por el cartel. Y en estos. Y le vamos a agregar también color. Como os decía, es importante
que algunas partes estén marcadas en color, para llamar la atención al alumno, en este caso, que va a ver el dibujo. Esto aquí me tiene un rato. Lo que os comento, es importante que a los dibujos se les llene de color para resaltar frente al resto del contenido, que estará la mayoría en negro. Seguimos. ¿Me vais siguiendo en el dibujo? ¿Se ve bien, no? Vale. En la parte superior, por ejemplo, como estamos hablando del Visual Thinking, vamos a hacer una referencia a ello. Ponemos en un hashtag y hacemos alusión al Visual Thinking. Normalmente en este tipo de dibujos se suele utilizar la mayúscula, precisamente porque es más fácil de leer por los demás que si no una letra minúscula. Vale, pues tenemos el aprendizaje que se construye, se conecta y se comparte. Y esto nos lleva al desarrollo integral de nuestro alumnado. ¿Cómo hago el desarrollo? Pues en este caso voy a utilizar una planta creciendo, porque hablamos de desarrollo y eso a mí me evoca que está madurando, está creciendo. ¿No se ve? A ver. Ahí. Bueno, más o menos. Vale, entonces dibujamos la maceta con la planta creciendo y hacemos referencia al desarrollo integral. Y de nuevo veis la parte que quiero remarcar sobre el resto, lo pongo en otro color. Y de nuevo le vuelvo a dar profundidad al dibujo. ¿Vale? Tenemos aprendizaje, las tres partes que construyen ese aprendizaje y luego el desarrollo integral del alumnado. Pero estamos hablando en este caso del aprendizaje visual. Entonces, aquí agregaremos el visual y podemos agregar también un ojo que evoque el visual. ¿Vale? Me vais siguiendo, ¿no? A ver, ahora tenemos la parte central creada y ya me voy a ir a construir los motivos que van a rodear los beneficios del aprendizaje visual. Para ello, ¿qué nos aporta el Visual Thinking como metodología en el aula? Pues sin lugar a dudas que es una aventura narrativa, es decir, utiliza un storytelling, una manera de explicar los contenidos de una manera original y diferente. Utiliza un lenguaje más cercano a los alumnos. A ver que no. Entonces, en este caso, como voy a hablar de aventura, pues lo puedo crear. ¿Lo veis? Poco, ¿no?
Más o menos. Estoy creando como una montaña rusa, haciendo referencia a que es una aventura. No se me ve. ¿Lo veis? Tengo montada la montaña rusa y agrego ¿Se me va viendo? Sí. Vale, lo que os comentaba. Aventura narrativa, una nueva manera de explicar los contenidos. Y de nuevo pongo el contenido acompañando al dibujo. Y la parte que quiero resaltar, el concepto clave, en otro color. ¿Me vais viendo, no? Vale. Tenemos aventura narrativa, porque utiliza un storytelling diferente. Y luego, como queremos seguir por aquí, es importante remarcar al alumno por dónde debe seguir la lectura del dibujo. Los conectores son una parte esencial del visual thinking, para precisamente estructurar el conocimiento y que vayan guiándose en el espacio, en el dibujo. Seguimos. ¿En qué nos puede ayudar también? A retener ideas, a retener el conocimiento. ¿Cómo puedo dibujar yo eso? Pues en este caso lo voy a hacer con un tarro que retiene bombillas, porque las bombillas hacen referencia a las ideas, a la creatividad. Y es una manera de expresar lo mismo que os estoy diciendo, pero esta vez plasmado en dibujo. ¿Lo veis? Le pongo corcho. Ahí. Igualmente le pongo profundidad. Y el dato que os decía, que sirve para retener información, porque un 75% de lo que absorbemos se hace de manera visual. Y esto tiene que ver con lo que os comentaba antes de lo de las señales de tráfico. Es mucho más rápido y más veloz la comprensión a través de un dibujo que a través de un texto en el que tú tienes que leer. Entonces, el visual thinking nos ayuda precisamente a mejorar esa retención. Y es muy práctico a la vez porque desarrollamos la alfabetización visual en el aula. Ya sabéis que hay alumnos que a lo mejor les cuesta más aprender a través de un texto, pero sin embargo por una imagen, un mapa mental o simplemente por algo más dibujado, retienen más y entienden más lo que les estáis comentando.
Ahora. Vale, ¿me ibais siguiendo en el dibujo? En este caso, como veis, las bombillas yo, como he optado por una paleta utilizando el rojo, mantengo el rojo como un color fijo en la presentación. Vamos de aventura narrativa a que retiene información y seguimos organizando espacialmente el contenido. Otro beneficio que tiene el Visual Thinking es que puede servir contra la infoxicación. ¿Conocéis lo que es la infoxicación? Es lo de la sobrecarga informativa. Ahora que estamos Ahora que estamos en una era en la que nos rodea la información constantemente, muchísima información, alguna que no es que está contaminada, pues es muy práctico utilizar el Visual Thinking para sintetizar la información, para que no haya una sobrecarga informativa con todo lo que los alumnos pueden acceder. Entonces, en este caso, ¿por qué he elegido un guante de boxeo? Porque lo que voy a plasmar es precisamente que el Visual Thinking combate la sobrecarga informativa y lo puedo remarcar de esta manera. ¿Me vais siguiendo? Sí. Por tanto, frente a la sobrecarga informativa, ¿para qué nos puede servir el Visual Thinking? Pues para simplificar la información y el aprendizaje. Y esto además nos sirve para trabajar lo que es el pensamiento crítico, que los alumnos también sepan qué información es la que tienen que plasmar en un dibujo, que no vale con plasmar cualquier cosa, que tienen que hacer como una criba, un filtrado de toda la información a la que acceden para luego poder hacer el dibujo. No vale con que todo lo que lean lo plasmen en el dibujo, porque quedaría como muy sobrecargado. La idea es que precisamente filtren y sepan dirimir cuál es la información esencial que luego se puede plasmar en el Visual Thinking. Aparte de esto, ¿qué más beneficios podemos encontrar? Seguimos marcando con conectores. Pues algo esencial es que nos ayuda a estructurarnos. ¿Vale? Entonces, en este caso, presento, por ejemplo, unos folios y cómo voy a presentar la idea de estructurar esa organización. Pues esos mismos folios de una manera organizada. Y además nos ayuda a asociar ideas. En mi caso, por ejemplo, o vosotros en vuestra aula, tendréis que enseñar a los alumnos las diferencias entre causa y consecuencia, que a veces es muy difícil que sepan distinguir qué produce una y qué produce la otra. Pues en este caso, precisamente, como estamos organizando el contenido de una manera estructurada, secuenciada, simplificamos ese aprendizaje. ¿Veis? Entonces, tenemos la organización, el contenido que nos lo organiza, nos lo puede categorizar, nos lo puede enumerar, nos lo puede agrupar. Esto nos ayuda para dar una visión global a los alumnos porque quedaría todo reflejado en un documento bien organizado y a la vez nos lo asocia, lo de la causalidad. Y de nuevo el concepto claro
con otra letra y otro color. Si os dais cuenta, la parte textual del dibujo tiene que ser muy, muy limitada. Tampoco es que no tenga nada de contenido textual, pero tiene que ser muy sintetizada, con palabras clave que puedan guiar el aprendizaje. Y todo esto nos sirve para los profes, pero también para los alumnos es muy práctico. Si lo hacen, si ellos lo practican directamente, podrán llevar a cabo lo que yo llamo la magia del lápiz. ¿Y cómo voy a dibujar yo eso? Pues dibujo el lápiz y os voy a explicar en qué consiste esa magia. ¿Lo veis? Pongo el lápiz y lo he abierto porque considero que cuando el alumno se lanza a utilizar el Visual Thinking, le potencia 3 cualidades. Indico la magia, lo puedo acompañar también con destellos para que el concepto quede más claro. Luego le puedo pintar la goma. Y como os comentaba antes, le doy profundidad con el gris. Y en esta parte de aquí también del banner. Y voy a crear un espacio donde voy a destacar esas cualidades que os comentaba. Importante organizar el espacio. ¿Vale? Tenemos la magia del lápiz, lo que os comentaba. ¿Por qué creo que utilizarlo los alumnos puede ser práctico? Pues porque potencia 3 cualidades. Una de ellas, la creatividad. Veíamos antes las bombillas, recurro otra vez a la bombilla. Esto es lo que se conoce como el diccionario o el alfabeto visual. Es decir, conforme vas dibujando, normalmente si eres, por ejemplo, profesor, siempre sueles utilizar un mismo vocabulario. Entonces, al final, siempre sueles recurrir a las mismas imágenes. En este caso, por ejemplo, idea, pues yo suelo recurrir a una bombilla. O, por ejemplo, si hablo de estudios, yo suelo utilizar un birrete o una mochila. Esto suele ser bastante subjetivo y sobre la marcha, según vas practicando, se va creando tu propio diccionario visual. Entonces es más fácil recurrir a imágenes porque no tienes que pensar, directamente te salen. En este caso, pongo la bombilla con alas. ¿Por qué? Porque creo que el uso del lápiz potencia la creatividad, entonces le da alas, vuela. Y lo acompaño otra vez de nuevo con el texto en rojo para resaltar. Y le pongo rayas y así parece que le doy más movimiento. Y de nuevo la profundidad. Aparte de la creatividad, ¿qué creo que potencia? La imaginación. Y aquí os voy a dibujar un dibujo a ver si lo sabéis reconocer. ¿Os suena? El Principito, ¿verdad? Esto para quien, si a alguno no le suena, hace referencia a que el Principito realizó este dibujo, bueno, mejor hecho, y se lo enseñó a adultos. Y entonces les preguntó a los adultos que si les daba miedo. Y los adultos le decían que no, que cómo le va a dar miedo un sombrero. Y entonces el Principito contestó, no, si no es un sombrero, en realidad es una serpiente que se ha comido un elefante. Entonces, veis,
Es muy práctico porque sirve además para trabajar la empatía. O sea, tú tienes que pensar qué dibujo puedes utilizar para enseñárselo a otro y que comunique, que le vaya a llegar al otro. Tienes que ponerte en el lugar del otro para saber si ese dibujo lo va a comprender. Y acompaño de nuevo el dibujo con el concepto. Y la tercera cualidad que creo que desarrolla es la inteligencia. Y con inteligencia me refiero a que ayuda mucho al razonamiento y a la reflexión del alumno. Sirve muchísimo, por ejemplo, para que hagan una autorreflexión de su aprendizaje, para que vayan repasando lo que están dando en clase. Y eso es a lo que me refiero con que potencia la inteligencia en la reflexión. ¿Cómo lo voy a dibujar? Pues inteligencia, yo por ejemplo lo ubico con un cerebro y le pongo unas gafas para que parezca... ¿Se ha ido? Ahí estoy. ¿Lo veis? ¿Me seguís ahora, no? ¿Veis? Uso para referirme a inteligencia un cerebro con gafas. Tirando de tópico de, como tiene gafas, es más inteligente, ¿no? Y de nuevo el concepto. Vale, pues seguimos. Las tres cualidades que puede potenciar para el alumno. Y importante, otra vez el conector para guiar en la lectura del dibujo. Otra cualidad que considero del Visual Thinking que es beneficiosa para utilizar en el aula es que conecta fácilmente con los alumnos, es decir, que habla su mismo lenguaje. Ahora que están acostumbrados a que la información sea como muy rápida, muy accesible, el Visual Thinking puede ayudarnos precisamente a llamar su atención, eso sin duda, cuando vean el dibujo lo van a querer entender y van a seguir la estructura para comprender lo que les estamos comentando. Y ya con eso tenemos un paso logrado. ¿Cómo conecto? Pues para comentar ese concepto, utilizo, por ejemplo, un imán. Porque engancha con el lenguaje del alumnado. ¿Vale? Le pongo, por ejemplo, unos rayos y el concepto. Siempre el concepto. Y la profundidad. Seguimos. De nuevo el conector y seguimos en el ordenando espacialmente el dibujo. Pero lo más esencial del Visual Thinking, ¿qué es? Quitar los miedos. El prejuicio que decíamos antes de que no sé dibujar, a mí esto no se me da bien, no voy a probar, hay que quitarlo. ¿Cómo puedo plasmar yo eso en el Visual Thinking? Pues con un fantasma, por ejemplo. ¿Me da miedo? Y es bastante descriptivo de la idea que os estoy comentando. Ahí lo tenéis. Y en este caso, por ejemplo, para poner el concepto clave,
En este caso el miedo, puedo poner las letras como si fuesen de miedo, como tiritando. ¿Se va viendo? Por tanto, esencial para lanzarse en el Visual Thinking, fuera los miedos, ningún miedo. Una vez te lances, esto es como la frase de la práctica hacia el maestro, pues una vez empiezas a dibujar, cada vez vas mejorando, como en todo. Por tanto, fuera prejuicios, fuera miedo, y en mi caso particular, y seguramente en el de la gente que empiece a dibujar, se llega a convertir casi en un vicio, como una tentación de, en vez de coger y hacer apuntes escritos, hacerlos en dibujos, porque me quedo con los conceptos más resumidos, más sintetizados. ¿Cómo puedo visualizar ese concepto de tentación? Pues, por ejemplo, con una manzana, la manzana. Ahí tenéis, manzana. La puedo colorear también para llamar la atención del dibujo que acompaña al texto. Y le doy profundidad con el gris. Uy. Y el concepto clave. Pues bien, todas las cualidades que hemos estado viendo, la aventura narrativa, la retención de información, simplificar el contenido, estructurarlo y asociarlo con lo de causalidad que veíamos, las 3 cualidades que puede desarrollar en el alumno, la imaginación, potenciar la creatividad, desarrollar la inteligencia, que conecta también con el lenguaje de los alumnos porque les llama su atención, es rápido visualmente de comprender, quitar los miedos y los prejuicios. Y al final, cuando ya se quitan esos miedos y esos prejuicios, se convierte en una tentación, en un vicio, en un ocio al que recurres más fácilmente que al textual. Pues todo eso nos ayuda, y así cerramos el dibujo y la estructura espacial queda ordenada, nos ayuda precisamente a lo que veíamos antes, al desarrollo integral del alumnado. Por tanto, esta parte no solo es unidireccional, el aprendizaje no solo ejercita el desarrollo integral del alumnado desde esta parte, también desde la experiencia del Visual Thinking se puede potenciar ese aprendizaje visual. ¿Vale? Pues así sería todo. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de un dibujo rápidamente, así con una cámara aquí encima de mí, de lo que se podría hacer. Seguro que vosotros, según ha ido hablando, habéis tenido otras ideas, o por ejemplo, la inteligencia, a lo mejor le habéis puesto otro dibujo diferente. Pero yo, sobre todo, lo que os animo es a que lo probéis, a que probéis el Visual Thinking con los alumnos, a que lo uséis vosotros para dar clase, a que los alumnos lo usen para aprender en clase y os lo den ellos a vosotros, incluso como una parte de un examen. Yo os animo a que lo uséis. Yo entiendo que el Visual Thinking no tiene por qué ser una receta mágica que lo resuelva todo. O sea, no porque ahora pongas el contenido textual ahora en dibujo, no va a resolver todos los problemas del aula, pero sí que puede ayudar a alcanzar objetivos de aprendizaje que tengáis marcados. Así que yo, sinceramente, os animo a practicarlo y que los dibujos que hayáis hecho los compartáis en el hashtag de las jornadas. ¿Habéis dibujado algo? ¿Sí?
pues quiero foto y compartirlo para poder aprender también de vosotros. Y nada, muchísimas gracias y encantada de haber pasado este rato con vosotros. Bueno, como veis, ya lo sabíais, pero habéis podido comprobarlo en vuestras propias cartulinas y siguiendo el trabajo que ha hecho Ángela. ¿Tenéis alguna pregunta? Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas para Ángela, si queréis hacerlas. Aquí. Sí, allí hay una chica. Si en el anfiteatro también quiere hacer alguien, porque desde aquí no se ve absolutamente nada, que pegue un grito. Hola. Hola. Bueno, esto me recuerda a lo que he visto en vídeos de YouTube, que lo graban y lo van explicando. Me gustaría preguntarte si este dibujo tú lo llevas hecho ya a clase y ellos lo ven entero y tú haces la explicación señalando los dibujos. ¿Te refieres a que se hago este mismo proceso en clase? Supongo que no, porque es muy largo. Claro. Tú lo llevas ya preparado y lo que me gustaría saber es, tú vas dando la explicación, ellos ya ven el dibujo entero y tú vas señalando como las partes del dibujo donde tienen que poner la atención. Depende, hay diferentes formas en las que lo puedes hacer, pero lo más rápido, precisamente porque en clase hay poco tiempo y tiene que ser una cosa muy ágil, lo que yo suelo hacer es llevar el dibujo hecho, en este caso si lo hago yo, no se lo pido a ellos, y precisamente les voy guiando por el contenido. Según empiezo por el centro y les voy guiando con los conectores, es decir, con las flechas, les voy guiando en el contenido para que vayan entendiendo las ideas. ¿Y tú esto también lo has probado con alumnos, que ellos lo hagan y lo presenten en clase como trabajo de exposición? Con alumnos y con profesores, sí. Sí, con los dos. Y luego, por ejemplo, ¿ellos lo hacen a la vez que tú para estudiar o para tenerlo resumido, o se lo das tú una fotocopia? O... No. Lo que yo suelo hacer es una de dos. O bien, si presento un contenido utilizando el Visual Thinking, lo que os comentaba antes, lo llevo y yo les voy guiando en el contenido. Si yo les pido a ellos que lo hagan, ellos lo tienen que hacer como ellos consideren. Es decir, por ejemplo, una unidad didáctica en la que ellos me tienen que presentar un Visual Thinking. Yo les presento el contenido no en Visual Thinking, sino en otro tipo de formato, y ellos, en base a lo que yo les he contado, me tienen que hacer el Visual Thinking, que les sirve a ellos precisamente para retomar lo que hemos visto en clase y hacer una reflexión, una recapitulación de todo lo que hemos visto. Pero se organizan ellos como ellos consideren. Vale. Gracias. Gracias. De nada. ¿Tenéis más? Bueno, pues entonces vamos a hacer un pequeño descanso y la verdad es que no lo sé, no tengo el programa ahora, no sé si ahora tenemos cuarto de hora o media hora de descanso. Lo tenéis que programar. Muchísimas gracias.